Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Como siempre digo, estoy agradecido con el Señor por el privilegio de poder exponer su palabra y suplicamos al Señor que pueda hablarnos a través de ella, que podamos ser transformados. El domingo anterior empezamos a estudiar la primera parte de Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Empezamos a hablar la semana anterior de este texto, vimos la primera parte y dijimos que Pablo en esta carta usa los 3 primeros capítulos para enseñar doctrina. Los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios es enseñanza doctrinal, pero luego a partir del capítulo 4 lo que empezamos a ver es enseñanza práctica, y eso lo vemos particularmente entre el capítulo 4 y hasta el capítulo 6. Pero a partir del capítulo 4 Pablo llama a su audiencia a hacer algo en particular. Los exhorta a vivir conforme a la realidad de su salvación. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Miren, yo pues, prisionero del Señor, recordemos que Pablo está en prisión, dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Eso es lo que está haciendo Pablo, animándolos y llamándolos o exhortándolos a vivir conforme a la realidad de esa salvación. Es decir, han sido salvados por el Señor los ha traído de muerte a vida, ahora son parte del cuerpo de Cristo, donde a través de los dones que el mismo Señor les ha dado son edificados en amor y en unidad. Entonces, ¿qué deben hacer? Vivan conforme a esa realidad. Si ustedes son cristianos, vivan como cristianos. Eso es lo que debe pasar en la vida de un creyente. Si somos creyentes, debemos vivir conforme a esa realidad. Y recordemos que en esta sección Pablo se enfoca en los creyentes, pero le está diciendo que vivan su vida cristiana en el entorno de la iglesia, en el entorno de la iglesia local. Pero a partir del versículo 17, repito, texto que estudiamos la semana anterior, versículo 17 al 19, Pablo continúa con su exhortación, pero a partir de ese versículo ya está haciendo un llamado más personal, ya haciendo un llamado individual. Él está diciendo a su audiencia, recuerden que no vivan como quienes, que no vivan como los gentiles. Está diciendo, ya no vivan como los gentiles. Dijimos quiénes eran los gentiles. Dijimos que podíamos definirlos en 2 sentidos, en un sentido étnico y en un sentido moral. Étnico, que era un grupo, un pueblo diferente al pueblo judío, pero que aquí se está refiriendo a los paganos, a los incrédulos, a las personas que están sin Cristo. Y le está diciendo, ya no vivan como ellos. Entonces surgió una pregunta, y es ¿cómo viven los gentiles? Y recordamos que Pablo en esa sección menciona 4 características del hombre sin Cristo, menciona 4 características de cómo vive un incrédulo, 4 características de cómo vive el hombre sin Dios. Dijimos en primer lugar que el hombre sin Cristo vive en la vanidad de su mente. En segundo lugar dijimos que el hombre sin Cristo vive en completa oscuridad e ignorancia. Dijimos que el hombre sin Cristo es insensible, solamente está pensando en sí mismo, no le importan las consecuencias de nada. Pero también dijimos que el hombre sin Cristo vive una vida impura. Esa es la vida del creyente antes de Cristo. Eso es lo que Pablo está describiendo en esos versículos del 17 al 19, ahí en el capítulo 4. Pero a partir del versículo 20, en esta misma sección, Pablo ahora nos dice cómo es la vida del creyente después de Cristo. Y es por esto que hoy estaremos viendo, en primer lugar, que un creyente aprende a Cristo. Ese es el primer punto de hoy. Un creyente aprende a Cristo. Y en segundo lugar, que un creyente vive de acuerdo a esta realidad. Y vamos a ver por qué. Pero por favor vayamos a Efesios 4 y vamos a leer nuevamente desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Que recordemos, hoy vamos a estar a partir del versículo 20. Efesios 4, 17. Dice lo siguiente. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón,
Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 20, pero, noten ahí ese contraste, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, versículo 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Oremos, hermanos. Padre, gracias, agradecemos la bendición de tu palabra, es un regalo tuyo. Señor, y te suplicamos que nos dirijas en este tiempo, nos dirijas en el tiempo de este estudio, que por favor tú hables a nuestros corazones, que podamos ser transformados a la imagen de Jesucristo, pero también agradecidos por la obra que has hecho en nosotros. Por favor, dirígeme y ayúdame, porque voy a hablar de parte tuya, pero también delante tuya, Señor. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo. Amén. Entonces vamos a nuestro primer punto, hermanos. Un creyente aprende a Cristo. Y como dijimos, el hombre sin Cristo se caracteriza porque vive de acuerdo a esa realidad. ¿Y cuál es la realidad del hombre sin Cristo? Pues precisamente que está sin Cristo. Vive de acuerdo a su naturaleza, que es una naturaleza caída, pero en el versículo 20 el apóstol Pablo está haciendo un énfasis, y es un énfasis bien marcado. Él está diciendo, noten, versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Y aquí surge una pregunta, ¿de cuál manera? Pues de la manera que acabamos de mencionar ahí en los versículos 17 al 19, de la manera en que viven los gentiles, de la manera que se caracteriza el hombre sin Cristo, es decir, que andan en la vanidad de su mente, como dijimos hace un momento, en completa oscuridad e ignorancia, en insensibilidad, pero también con una vida caracterizada por su pecado, una vida impura. Pero Pablo está haciendo aquí un contraste, pero es un contraste fuerte. Él está diciendo, pero vosotros no. Pablo está diciendo, ustedes que son creyentes, pues son radicalmente distintos. Ustedes que son creyentes no son parecidos a ellos. No es que sean parecidos un poco, no es que sean un poco distintos, sino que son totalmente distintos. Son radicalmente distintos, abismalmente distintos. ¿Por qué? Porque ustedes han nacido de nuevo. Esa es su realidad, ustedes son nuevas criaturas. El Espíritu Santo está morando en su vida. Y si el Espíritu Santo está morando en su vida, ustedes están siendo transformados cada día a la imagen de Jesucristo. La manera de pensar de los incrédulos y la forma en que viven ellos es totalmente distinta a la manera en que piensan y viven los creyentes. Y eso es importante, hermanos, porque a veces vivimos como incrédulos, a veces nos comportamos como los incrédulos, a veces nuestra vida lo que está mostrando no es al Señor, lo que está mostrando no es a Cristo, y es triste principalmente porque eso deshonra el nombre de Cristo. Es interesante ver que lo que está haciendo Pablo en esta sección, entre el versículo 20 y 24, es preparar el camino para luego hablar en detalle, porque eso va a hacer Pablo a partir del versículo 25. Él ya va a hablar más en detalle de cómo se vive la vida del creyente, de cómo debe vivir un cristiano. Ahora, ¿y qué es lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo 20? ¿Qué es lo que está diciendo él al hacer ese contraste tan fuerte? Miren lo que dicen, volvamos al versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Viene a hablar de la forma en que ha hablado de los incrédulos, ha dicho qué es lo que los caracteriza a ellos, pero dice, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Pablo le está diciendo a su audiencia que no ha aprendido a Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa aprender a Cristo? Y esto es interesante porque en primer lugar esta frase no es común. No es común decir aprender a Cristo. El verbo griego usado acá es mantano, que significa aprender. Y este verbo no toma un objeto personal en ningún lugar del Nuevo Testamento. Es decir, no decimos
aprendemos al emperador, por ejemplo, no decimos aprendemos al soldado. Normalmente no usamos este verbo para decir que aprendemos a una persona. No es lo que vemos aquí. Lo común sería decir cosas como aprendemos doctrina, aprendemos una parábola, aprendieron la lección. Podemos decir aprendemos de alguien. De eso el Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas serían las formas comunes de usar este verbo. Sin embargo, en este contexto y por el modo del verbo, que en la gramática griega está en auristo, también puede significar llegar a conocer. Llegar a conocer. Y ese es el punto aquí. Aprender a Cristo se refiere a conocer a Cristo. Y es importante hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque conocer a Cristo no solamente significa conocer cosas acerca de Cristo. Conocer a Cristo no significa solamente conocer cosas acerca de Él. Y hemos dicho que es necesario que como creyentes pues conozcamos cosas acerca de Cristo. Claro, eso es importante, pero eso no significa ser creyente. Conozco muchas personas que conocen cosas acerca de Jesucristo, conocen cosas que son verdaderas acerca del Señor. Ellos dicen: sí, yo creo que Jesucristo es Dios. Conocen que Jesucristo es Dios, conocen que se encarnó, que se hizo hombre, conocen que fue a la cruz y que pagó el precio que pagó por pecadores, pero es un conocimiento puramente intelectual, porque aunque conocen cosas de Cristo, genuinamente no conocen a Cristo. Y lo más terrible es que Cristo no los conoce a ellos. Recordemos lo que decía la semana anterior, que los demonios también creen y tiemblan. Es importante que nos preguntemos, ¿creemos que somos creyentes? ¿Por qué? ¿Por qué crees que eres creyente? ¿Porque tienes un buen conocimiento bíblico? ¿Porque conoces muy bien la Biblia? ¿Porque si te hacen una pregunta teológica tienes la respuesta correcta? ¿O porque realmente amas a Jesucristo genuinamente y quieres vivir para Él y obedecerle sin importar nada? Y si eso es realidad, pues nuestra vida debe ser consecuente con esa verdad. Si somos cristianos, hermanos, debemos vivir como cristianos. Aquí surge otra pregunta. ¿Qué es lo que significa conocer a Cristo? Como dijimos, el conocer a Cristo sí implica conocer cosas acerca de Cristo, pero eso no es todo. El conocer a Cristo implica tener una relación personal con Él, tener una relación personal con Él como Señor y Salvador, de tal manera que se le ame, que estés pensando cada día en vivir para tu gloria, para la gloria del Señor. ¿Estás buscando agradarlo en todo? Pero el punto, hermanos, es que para poder conocer al Señor es necesario haber nacido de nuevo. De hecho, es a partir de ese momento, del momento de la regeneración, que empezamos a conocer a Cristo. Es necesario nacer de nuevo. En el momento de nuestra salvación, donde somos justificados delante de Dios, ¿por la obra de quién? ¿Por nuestras obras? No, por las obras o por la obra de Jesucristo empieza un proceso de santificación, y es un proceso de santificación que dura toda la vida, donde estamos conociendo al Señor y donde el Señor está obrando en nosotros y estamos siendo cada día más parecidos a Él. Estaremos conociendo al Señor por siempre, y es hermoso recordar quién es nuestro Dios, infinito en sus perfecciones. ¿Y eso qué significa? Que lo vamos a conocer aún en el cielo y nunca terminaremos de conocer a nuestro Dios. ¡Wow! Y a modo de ilustración, conocer al Señor es como si nos hubiéramos matriculado en una institución educativa. No quiero decir ningún nombre para no hacer publicidad, pero nos hubiéramos matriculado en una institución educativa y empezar a realizar un programa de estudio que dura mucho tiempo.
donde la matrícula es el momento de nuestra salvación. Y aunque nosotros podemos ir a una institución y matricularnos y sacar el dinero de nuestros bolsillos y hacer toda la gestión, pues sabemos que la salvación es obra de Jesucristo. O sea, la salvación es del Señor. La salvación es de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres espirituales, pero es el Señor que está haciendo ese proceso, por decirlo de alguna manera, de matriculación. ¿Y qué es la institución educativa? Es la escuela de Cristo, donde diariamente estamos aprendiendo y estamos aprendiendo de Cristo mismo. Estamos conociéndolo a Él cada día para ser cada día más semejantes o más parecidos a Él, poniendo en práctica lo que aprendemos de Él en dependencia del Señor. Porque hermanos, recordemos que un creyente está siendo santificado cada día. Si tú eres creyente, en el momento de la salvación empieza un proceso de santificación. Y nosotros no podemos pensar que un creyente empieza en un punto y termina en el mismo punto o más abajo. Un creyente siempre empieza en un punto y tiene que terminar más arriba. Ahora, otros pueden estar pensando que van a terminar muy arriba, ¿no? Un poquito más arriba. Hay altibajos en ese proceso, pero estamos creciendo a la imagen del Señor, no porque seamos nosotros los que hacemos eso, sino porque es Dios mismo el que está orando. Es en dependencia del Señor. Y claro, no falta el que quiera obtener el título sin hacer el proceso. No falta el que quiera ir a San Nicolás a imprimir un diploma. No quieren hacer el proceso de aprendizaje. ¿Saben qué es arduo? Estudiar es difícil. Pero aunque ese tipo de ilegalidades existen y eso es común que lo veamos acá, ¿cuántas veces nos damos cuenta que muchos de nuestros políticos resultan que no realizaron los estudios que decían tener? Eso es común verlo. Y es común verlo en el mundo que vivimos hoy. Pero en la escuela de Cristo no funciona de esa manera. La escuela de Cristo no funciona así. Tenemos que pagar el precio. Pero lo hacemos con amor, porque amamos a Jesucristo. Y sabemos que todo lo que Él obra para sus hijos, pues es para nuestro bien eterno y para su propia gloria. Estamos aprendiendo cada día, estamos siendo santificados progresivamente, donde nuestra mente está siendo renovada. Entonces vamos siendo cada día más parecidos a Cristo. Y esto inevitablemente se vuelve evidente en nuestras vidas. Ese es el resultado. Esa realidad inevitablemente se va a ver reflejado en la manera en que vivimos. Repito, no es fácil. Estudiar implica sacrificio, implica disciplina, compromiso, muchas veces restricciones, no salir donde los amigos, donde los hermanos. Pero como dije, aunque la vida cristiana pues es imposible para alguien sin Cristo, pues es posible para nosotros porque estamos con Cristo. Por Cristo es posible. Y ahí surge otra pregunta: ¿y hasta cuándo dura este aprendizaje en la escuela de Cristo? ¿Saben hasta cuándo? Hasta la glorificación, donde recibiremos nuestro diploma de graduación que dirá: hecho a mi imagen. ¿Y saben qué? Que esta es una escuela llena de gracia y misericordia, porque recibiremos ese diploma sabiendo que no es por nuestros méritos, sino que es por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso. Un comentarista acerca de conocer a Cristo dice lo siguiente, y cito: aprender a Cristo no significa meramente aprender sus doctrinas, sino alcanzar el conocimiento de Cristo como el Hijo de Dios, Dios en nuestra naturaleza, el Santo de Dios, el Salvador del pecado, a quien conocer es santidad y vida. Hermanos, el conocer a Cristo no es solo saber cosas acerca de Él, sino que también es vivir a Cristo y mostrar a Cristo. Y recordemos que Pablo le está diciendo a su audiencia que ellos han conocido a Cristo de la manera que corresponde, que no lo han conocido
como lo han conocido los gentiles o como no lo conocen los gentiles y que no deben vivir como ellos viven, que no deben vivir como los incrédulos. Pablo está afirmando que ellos han conocido a Cristo pero que lo han hecho genuinamente. Su vida no puede ser igual a la de los gentiles, no pueden vivir de esa manera. Y es importante tener esto claro, hermanos, porque si lo vemos lo que dice el versículo 21, pareciera que hay una duda allí por parte de Pablo, pareciera que Pablo está dudando de si su audiencia ha oído hablar de Cristo. No, miren lo que dice el versículo 21. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Es importante aquí aclarar esto porque si yo leo este versículo y digo, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, podría pensar que Pablo está expresando una duda sobre esa realidad, que parece que hay un manto de duda allí. Pero eso no es lo que está pasando en este pasaje. Pablo no está expresando una duda, sino que más bien está haciendo una afirmación. Y de hecho Pablo ha escrito algo similar aquí en la carta de Efesios en el capítulo 3, versículo 2. Miremos lo que dice ahí. Pablo está diciendo algo parecido. En el capítulo 3, versículo 2 dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Mire que el 21 dice, si en verdad lo oísteis, y aquí dice, si en verdad habéis oído. Y es interesante porque Pablo está usando las mismas palabras griegas en los dos versículos, pero se podrían traducir mejor como seguramente han oído, sería una mejor traducción, o incluso podría traducirse como sí, como doy por sentado, lo oísteis. Es decir, aquí no estamos hablando de una condición de posibilidad, sino que estamos leyendo una afirmación absoluta de una realidad. Eso es lo que estamos viendo acá. De tal manera que en el versículo 21 se está afirmando en primer lugar que los creyentes de Éfeso habían oído hablar de quién, habían oído hablar de Cristo, y en segundo lugar que habían sido enseñados en Él. Y de hecho aquí vemos una especie de dos fases o dos etapas. La primera fase o etapa es la afirmación de haber oído a Cristo, o más bien haber oído de Cristo. ¿Por qué? Porque en el texto no se está refiriendo a que los efesios, a que la audiencia a la que le estaba escribiendo Pablo había escuchado a Jesucristo directamente. No se está refiriendo a que tuvieron una conversación entre ellos y que escucharon las palabras de Jesucristo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Escucharon a Cristo mediante la predicación del Evangelio y por medio de la tradición oral de Jesús y de la enseñanza apostólica. Y de esta manera fue posible para esa audiencia escuchar a Cristo. Los efesios en este sentido escucharon a Cristo, ¿por qué? Porque escucharon a los embajadores de Cristo, escucharon a los que el Señor mismo había enviado con toda su autoridad. Y de hecho, Pablo había sido uno de ellos. Recordemos que Pablo estuvo allí pastoreando aproximadamente por 3 años a la iglesia de Éfeso. Él lo había hecho, lo hizo por un tiempo prolongado, y eso lo podemos confirmar en Hechos capítulos 19 y 20. Entonces esa primera fase o esa primera etapa es que los creyentes escuchan hablar de Cristo en la predicación del Evangelio. Incluso en esta carta Pablo está diciendo algo similar a los efesios. Dice que ellos han escuchado el mensaje de verdad. Miren lo que dice ahí el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Era una realidad, y tal vez tú te puedes preguntar, bueno, ¿yo cómo puedo escuchar a Cristo? Leyendo la palabra, lo decía el pastor la semana anterior, si lo quieres escuchar duro, pues puedes leer en voz alta la Biblia, pero también escuchando un mensaje fielmente predicado. Y en la segunda fase, que afirma que los creyentes han sido enseñados en él, implica que los que escucharon el mensaje del Evangelio respondieron por la gracia de Dios con arrepentimiento y fue genuino. Y fueron unidos a Cristo. Entonces, si fueron unidos a Cristo, son nuevas criaturas que han sido transformadas y que ya no vivían como antes.
Y Pablo está diciendo acá que los creyentes son enseñados en Cristo. ¿Por qué? Parte final del versículo 21, miren allí. Porque la verdad está en Jesús. Porque la verdad está en Jesús. Y recordemos lo que Pablo ha dicho a los gentiles. Recordemos lo que hemos estado mencionando, lo que Pablo ha dicho ahí en los versículos 17 y 18. Por ejemplo, al final del 17 dice que ellos viven en la vanidad de su mente, y en el 18 dice que tienen entenebrecido su entendimiento, que están excluidos de la vida de Dios por causa de que de la ignorancia que hay en ellos, por causa de la dureza de su corazón. Pero ahora está haciendo un contraste. Y esto es interesante. Pablo está haciendo un contraste aquí y le dice a su audiencia que el hombre después de Cristo, que el creyente ha aprendido a Cristo y que ha sido enseñado en la verdad. Y esto es interesante porque Cristo mismo es la verdad. Como decimos acá, usted puede ir a la fija. Usted no está pensando en que te vas a encontrar con algún problema, porque Cristo es la verdad misma, estamos tranquilos. En estos días tuve que alquilar una finca y no estaba tranquilo. Estaba orando al Señor, Señor, guárdame de un robo. Realmente estaba orando de esa manera porque pues es común ver que están ofreciendo fincas de alquiler, lugares, y he visto muchos casos donde conozco un caso muy cercano donde llegó a la finca y no era el sitio, pues no estaba la finca, hizo el pago y no correspondía. Con Cristo no tenemos ese problema. Y sigamos orando porque aún no hemos ido a la finca. Esperemos que el día que lleguemos pues haya sido verdad. Entonces es interesante esto, hermanos. Recordemos que Cristo mismo es la verdad. Juan 14, 16, recuerden que el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo es nuestra vida. Crisóstomo dice al respecto, y cito: nuestra vida no es una futilidad, sino la verdad. Hermanos, la vida del creyente es Cristo mismo, y esa debe ser la realidad del hombre con Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que está obrando en el hombre, en ese hombre que Él mismo ha transformado. Es Dios mismo el que está obrando en nosotros. Pero esa realidad debe ser evidente en nuestro caminar diario. Y no estoy diciendo que el creyente debe ser perfecto, porque sabemos que no somos perfectos. El pecado aún muere en nosotros, y esa va a ser una realidad en nuestra vida. Pero estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo cada día. Ese es un proceso progresivo y tiene que haber evidencia en nuestra vida de la realidad de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Un creyente es una nueva criatura, es una nueva creación. Y si tú no amas a Jesucristo, si tú no estás siendo transformado, lo más probable es que tú no estés en Cristo. Si eso no está pasando en tu vida, pues lo más probable es que tú no conozcas al Señor. Pero recuerda que hay misericordia. Si tal vez tú estás aquí hoy dándote cuenta de que estás pensando que eres creyente porque asistes a IBCC, pero el patrón de tu vida es una vida sin Cristo, una vida que para nada muestra al Señor, pues hoy es el día de salvación, hay misericordia. Y eso es posible ¿cómo? Con arrepentimiento genuino y con fe en el Señor. De esa manera podemos ser justificados, pueden ser justificados los que no conocen al Señor y tener una relación real y genuina con el Señor, y el Señor a partir de ese momento va a empezar a transformar tu vida, y entonces tu vida va a mostrar a Cristo. Entonces, hermanos, hemos dicho en primer lugar que un creyente aprende a Cristo
Es decir, un creyente conoce a Cristo y es enseñado por Él. Y en segundo lugar y como segundo punto, un creyente vive de acuerdo a esa realidad. ¿A cuál realidad? Pues que conoce a Cristo y es enseñado por Cristo. Y vamos a ese segundo punto, un creyente vive de acuerdo a esa realidad. Leamos el versículo 22. Versículo 22. Dice lo siguiente: que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, como el creyente conoce a Cristo, el creyente ha oído de Cristo y es enseñado por Él, su vida debe corresponder a esta verdad. Entonces Pablo continúa, y es interesante lo que hace adelante allí, con 3 infinitivos. Él expresa esa nueva realidad del creyente en Cristo. En primer lugar dice que el creyente se despoja de lo viejo. En segundo lugar dice que el creyente renueva su mente. Y en tercer lugar dice que el creyente se viste de lo nuevo. Y repito, el creyente se despoja de lo viejo, en primer lugar. En segundo lugar, el creyente renueva su mente. Y en tercer lugar, el creyente se viste de lo nuevo. Y aquí quiero hacer una aclaración porque es que en este texto esos 3 verbos pues son infinitivos: despojarse, renovarse y vestirse, pero no son imperativos, no son mandatos. Son 3 realidades en la vida del creyente que el Señor ya hizo. Es algo que el Señor ya hizo en la vida del creyente. Miremos el primero: el creyente se despoja de lo viejo. El creyente se despoja de lo viejo, y no es que el creyente tenga un cuarto allí en la casa como decimos nosotros, el cuarto de San Alejo, donde lleva lo que no le sirve y lo va poniendo ahí, porque unos pueden pensar que es eso. Lo que está diciendo es que el creyente se despoja de la antigua manera de vivir, de la vieja manera de vivir, de la forma de vida que teníamos antes de Cristo. Esa forma de vida es quitada, fuimos despojados de ella. Es como si nos quitáramos un vestido viejo. Y noten que el versículo 22 dice: os despojéis del viejo hombre. Es decir, lo que era yo mismo sin Cristo. ¿Y qué caracterizaba al viejo hombre? Un autor dice: cada rasgo del comportamiento del viejo hombre está pútrido, derruido o envanecido, como los desechos o cadáveres podridos, apestosos, listos para ser desechados y olvidados. Hermanos, ese es el hombre sin Cristo. Esa es la realidad del hombre que está sin el Señor. Pero también la realidad del cristiano es que se despoja de ese antiguo hombre, ese hombre viejo. En Cristo los creyentes se han despojado del viejo hombre. Esto es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y también es a lo que se refiere Pablo más adelante en esta misma carta, en el capítulo 5, versículo 8. Miren lo que dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois ¿qué? Sois luz. ¿En quién? En el Señor. Andad como hijos de luz. Está expresando lo mismo. La realidad del creyente es que ha muerto con Cristo en la cruz, pero también que ha resucitado con Cristo. Ha muerto a la antigua vida, a la antigua manera de vivir, y ha resucitado con Cristo. La realidad del cristiano es que ha muerto a la esclavitud del pecado que caracterizaba su vida antes de ser rescatado por el Señor. Y es interesante ver cómo finaliza el versículo 22, que afirma que esa vieja vida, ese viejo hombre, no solo es corrupto,
Y noten esto es muy interesante, dice, sino que se corrompe cada vez más. Es decir, que se destruye o perece cada vez más, ¿a causa de qué? De sus deseos engañosos. Hermanos, qué maravilloso es recordar esta verdad, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos cadáveres espirituales, que vivíamos la vida del viejo hombre, que vivíamos sin Cristo, que lo que mostraba nuestra vida eran esas características que mencionamos del hombre sin Dios. Pero por la gracia y misericordia del Señor, Él nos ha salvado y Él nos ha traído de muerte a vida. Y ahora podemos mostrar a Cristo mismo. Eso inevitablemente nos tiene que llevar a adorar a nuestro Dios. O sea, no podemos olvidar eso. Tenemos que recordarlo y recordar que tampoco somos mejores que nadie, mejores que el vecino, mejores que otros. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor en su gracia y misericordia nos ha salvado y podemos vivir vidas que le agraden a Él. ¿Por nosotros? No, por Él mismo, por el Señor. Debemos vivir agradecidos con el Señor y no podemos olvidar que no es por nuestros méritos, sino por los de Él. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces lo olvidamos tan fácil. A veces se nos olvida eso y tenemos que estar diariamente predicándonos el Evangelio. Por otra parte, a veces como creyentes nos comportamos como si no lo fuéramos. Y aunque el Señor nos ha transformado en nuevas criaturas y nos ha despojado del viejo hombre, es necesario que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor y perseveremos en ello. Y perseveremos en ello, pero en dependencia del Señor, porque si somos cristianos, debemos vivir como cristianos. ¿Cómo? De tal manera que el pecado, de tal manera que la iniquidad en la que vivamos y amábamos antes de Cristo, ya no la practiquemos, sino que al contrario, la odiemos, porque eso es lo que hace un creyente. Odia su pecado, aborrece su pecado. Y no lo practica, sino que está teniendo una lucha diaria y frontal con el pecado. Eso es lo que nos debe caracterizar. Entonces hemos dicho que el creyente se despoja de lo viejo, pero también el creyente renueva su mente. Y ese es el siguiente punto. El creyente renueva su mente. Miren lo que dice ahí el versículo 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y aquí también estamos viendo un contraste con la realidad del hombre antes de Cristo, que como decíamos, de acuerdo a los versículos 17 y 18, ¿cómo andaba? Andaba y vivía en la vanidad de su mente y con un entendimiento totalmente entenebrecido. El hombre sin Cristo estaba ciego espiritualmente, aunque veía, realmente estaba ciego. Pero el creyente vive en una renovación continua en el espíritu de su mente. Y es interesante porque hay debate respecto a este pasaje. Algunos afirman que el espíritu mencionado aquí se refiere al Espíritu Santo. Es decir, dicen que es el Espíritu Santo el que se menciona aquí y que la mente es renovada por el Espíritu Santo. Y aunque es verdad que es el Espíritu Santo el que renueva la mente del creyente, es el que lleva a cabo la transformación interior del creyente, esto no es lo que dice el texto. El texto no dice por el Espíritu, sino que dice en el Espíritu. Y el espíritu de la mente se refiere entonces ¿a qué? Al centro de los pensamientos, al entendimiento y a la creencia de todos los motivos y acciones. Y es interesante notar aquí algo, y es que el verbo usado para la palabra renovados está en tiempo presente. ¿Esto qué significa? Que es una acción continua. Es una acción continua. Es una renovación continua, es un proceso que durará toda la vida, pero además de que está en tiempo presente, el verbo está en voz pasiva, lo cual significa que no es el creyente el que realiza la acción, sino que es el creyente que
debe dejarse renovar, es una obra completamente del Señor. Claro, esto no significa que el creyente no va a hacer nada. Nació de nuevo hoy y ya mañana amanece con una mente renovada. No, no funciona así. En primer lugar es un proceso, la santificación es progresiva, pero en segundo lugar, la forma en que el creyente renueva su mente es a través de ¿qué? Es a través de la Escritura. Es necesario que leamos la Escritura, es necesario que meditemos en ella, es necesario que la apliquemos a nuestra vida. Y de hecho Pablo no solamente habla aquí de la renovación de la mente, sino que recuerden que también lo hace cuando escribe su carta a los romanos, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. Recordemos lo que dice ese pasaje. Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación ¿de qué? De vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, la renovación de nuestra mente implica cambiar nuestra manera de pensar, porque recordemos que la manera en que pensamos va a determinar la manera en que vivamos nuestra vida. Esa es una realidad. Y si quieres saber cómo está tu mente renovado, pues hazte unas preguntas. Tal vez quieras saber, bueno, ¿cómo estará mi mente? Pues la primera pregunta que te debes hacer es ¿en qué te la pasas pensando? ¿En qué estás pensando todo el día? ¿Qué es lo que satura tu mente? ¿Qué tiene saturada tu mente? Piensa en eso. ¿Tu mente está siendo saturada con basura o está siendo saturada con la palabra de Dios? ¿Estás aprovechando cualquier oportunidad de tiempo que tienes para saturar tu mente con redes sociales o aprovechas esa oportunidad para saturar tu mente de la palabra? ¿Cómo está la lectura de la Biblia en tu vida? ¿La estás leyendo todos los días? ¿Estás entendiendo que es la palabra del Dios vivo? Y si la estás leyendo, ¿cuánto tiempo lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, tienes que empezar hoy. ¿Estás meditando en la palabra? O tal vez, hermano, nunca leas la palabra y tal vez cuando escuchas versículos es cuando llegas aquí. Es el único momento en que abres la Biblia para ver lo que dice. Hermanos, la forma o el medio por el que el Espíritu Santo renueva nuestra mente es por el estudio de la palabra de Dios. Y sobre la mente renovada, mire lo que dice MacArthur. Es interesante, dice, es aquella mente que está saturada por completo con la palabra de Dios y que es controlada por ella. Es aquella mente que pasa el menor tiempo posible aún con las cosas necesarias de la vida en la tierra y la mayor cantidad de tiempo posible en las cosas de Dios. Es la mente que pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sea bueno o malo, cuando cualquier cosa sucede en nuestra vida, la respuesta inmediata y casi instintiva que tengamos debería ser bíblica. ¿Cómo es eso posible, hermanos? Estando en la palabra. Entonces hemos dicho, en primer lugar, que el creyente se despoja de lo nuevo; en segundo lugar, que el creyente renueva su mente; y en tercer lugar, el creyente se viste de lo nuevo. Primero, el creyente se despoja de lo viejo; en segundo lugar, el creyente renueva su mente; y en tercer lugar, el creyente se viste de lo nuevo. Y ese es el tercer punto, el creyente se viste de lo nuevo. Y miremos ahora el versículo 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En el versículo 22, ¿qué ha dicho Pablo? ¿Qué le ha dicho Pablo a su audiencia? Que se despojen del viejo hombre, y aquí como consecuencia de esa acción los llama ¿a qué? A vestirse del nuevo hombre. Pablo está usando una metáfora, como hemos dicho, de desvestirse y vestirse nuevamente. Es decir, una metáfora donde
se quita un vestido sucio, maloliente, pero se viste de ropas nuevas que corresponden a la nueva vida en Cristo. Podríamos decir que el creyente se desviste de Adán y se viste de Cristo. ¿Por qué? Porque por Adán entró el pecado al mundo y todos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Además, Adán, era el representante de la humanidad ¿en qué? En su desobediencia y pecaminosidad contra Dios. En cambio, Cristo es el representante de la nueva humanidad. Cristo es el representante de la nueva creación. Y de hecho, Pablo también exhorta a los romanos a que se vistan de Cristo. Miren lo que dice Romanos 13:14. Miremos ese texto. Romanos 13:14 dice: antes bien, ¿vestidos de quién? Del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Pero no solamente Pablo le está diciendo eso a los romanos, sino que también lo hace a los gálatas. Miren lo que dice Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Hermanos, el creyente en el momento de su salvación se viste de ropas nuevas. El creyente en el momento de su salvación se reviste de Cristo. Y es importante aclarar que el vestirse del nuevo hombre no se trata de una renovación, no se trata de un arreglo, no se trata de una refacción, sino que se trata de una nueva creación. Es una nueva creación causada por Dios mismo. Es una nueva criatura en el momento de nuestra salvación, donde Dios mismo está transformando cada día esa criatura a su propia imagen. Noten lo que dice el versículo 24. El cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Y algo muy similar expresa Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice ese pasaje. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Qué hermoso. Y de hecho las características que distinguen esta nueva creación las vemos al final del versículo 24. Noten lo que dice: ha sido creado ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. También se podría traducir como en la justicia y santidad verdaderas. Pero esas son las características: justicia y santidad. Esas son las características del nuevo hombre: justicia y santidad. Son dos términos que generalmente cuando se usan juntos se refieren a una vida de total obediencia al Señor, una vida obediente a Dios, porque la justicia habla de las relaciones y nuestro comportamiento con nuestro prójimo, mientras que la santidad habla de nuestra relación con Dios. El conocimiento del Señor siempre está unido a vivir como Él demanda, a imitarlo a Él, a ser justo como Él es y a ser santo como Él es. Esa debe ser la realidad del cristiano. Y esto finalmente, hermanos, está expresando el llamado que está haciendo Pablo. Está expresando lo que Pablo le está diciendo a su audiencia. El cristiano vive una vida de cristiano. La metáfora de despojarse y revestirse manifiesta externamente la realidad de la salvación del creyente. Eso es lo que está pasando allí. Tú eres creyente, vives como creyente. Hermanos, tenemos que recordar que el vestido que tenemos es lo más notorio para los que nos están viendo. Y aunque un creyente ama al Señor y por eso le obedece y no está actuando para que los demás lo vean vivir como cristiano, porque muchos viven así, están aparentando, se están comportando de una manera, pero solamente lo hacen el domingo en la iglesia, pero en su casa toda la semana pues viven su realidad. Eso es apariencia de piedad. Pero la verdad, hermano, es que nuestro testimonio afecta
o impacta a los demás. Esa es la realidad. Tú no estás viviendo, y eso es importante que lo aclaremos, nosotros no estamos viviendo nuestra vida cristiana pensando en el otro. Nosotros vivimos nuestra vida cristiana porque amamos al Señor. Pero la realidad es que nuestra vida afecta o impacta al que está cerca de mí. Y quiero poner 2 ejemplos. Conocí a alguien que dice ser creyente, asiste a una iglesia cristiana, pero a menudo está estafando personas a través de su trabajo. Y algunas de esas personas que han sido estafadas están diciendo: yo no quiero saber nada de cristianos. Pero también conozco a alguien que el Señor salvó y que la obra que el Señor ha hecho en esa persona ha hecho que su esposo diga: yo quiero conocer a ese Dios que ha transformado tu vida. Y tengo una pregunta para ti hoy: ¿en qué grupo estás? ¿De qué grupo estás haciendo parte? ¿De los que deshonran el nombre del Señor cada día y están afectando a los demás con su manera de vivir? ¿O eres del grupo de los que están honrando a Dios, están viendo para su gloria y en consecuencia eso está impactando al mundo? Si eres parte del primer grupo, pues tal vez no conozcas a Dios, pero como dije, con arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo, pues puedes hacer parte del segundo grupo. Es posible hacer parte de ese grupo. Con arrepentimiento y fe puedes hacer parte de ese grupo. Y si eres parte del segundo grupo, pues que el Señor nos ayude a ser agradecidos, a recordar que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, y que el Señor nos ayude a mostrar a Cristo cada día porque le amamos. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra, estamos tan agradecidos porque podemos conocer a Cristo, podemos ser enseñados por Cristo y podemos ser transformados por Cristo. Padre, ten misericordia al que no te conoce, por favor. Transforma corazones, Señor. Y tú eres el único que puedes hacer eso, Señor. Tú eres el único que puedes transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Ten misericordia de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Transfórmalos, por favor. Pero ayúdanos a nosotros también a ser agradecidos contigo por que nos has salvado, porque antes éramos ellos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no somos mejor que nadie, Señor, solo por tus méritos. Ayúdanos a vivir cada día una vida que corresponda a nuestra realidad, a la realidad de la salvación. Ayúdanos a vivir una vida que muestre a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.